Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mil disculpas por el retraso. Me emocioné con el otro paralelo y me pasé un poquitico. Ya, espero no haberlas hecho esperar mucho. Buenas tardes con todas y vamos a ver si empezamos. Por favor, me ponen atención para el tema del SIGA. Mientras, de igual manera, pues se integran el resto de compañeras, ¿ya? Buenas tardes, Licen. Licen, disculpe, ya tomo lista. No, recién voy a tomar. Ya, por favor, les comparto pantalla para que puedan ver su asistencia. Por favor, no se olviden de levantar la manito y activarán las cámaras ya. Alvarado Adriana. Alvarado Adriana. Andy Maggi. Gracias. Alvarado, si me hace el favor y enciende su cámara, por favor. Gracias. Arevalo Ivette. Gracias. Aucay Dayana. Calapucha Caterine. Domo Angie. Domo Angie. Gracias. Encalada Lady. No está. Encarnación Marilyn. Presente, Licen. Buenas tardes. ¿Quién me dijo presente? Encarnación. Muy bien. Encalada no está, ¿verdad? Garcés Jessica. Gracias. Gonzaga Ruth. ¿No? Granda Marilyn. Poco. Guapi Irma. Gracias. Isa Joana. Gracias. Mera Lisbeth. Mera Lisbeth. Unina Fernanda. Quispe Cintia. Tunay Caterine. Tunay Caterine. Vázquez Delicia. Beas Jennifer. Y Velata Karen. Ya, listo. Ya le vamos comiéndose las uñas a Karen. Listo. ¿Alguien más llegó de repente antes de cerrar la asistencia? Buenas tardes, Licen. Yo recién ingresé, Ru Gonzaga. ¿Alguien más? Sí, me registró, Licen. Gonzaga, sí. ¿Alguien más?
¿No? Ya, listo. Entonces empezamos. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de la nueva unidad que tenemos que trabajar. Por favor, si me ayudan siguiendo sus guías, estamos en la unidad número 3, página número 49, ¿ya? Y ubíquense, por favor, en la página número 49, en el organigrama que está ahí, en el organigrama de color azul, ¿ya? Puesto que hoy vamos a hablar de las acciones y la prevención en situaciones de riesgo, ¿ya? Dentro de esas acciones de prevención en situaciones de riesgo, pues tenemos la organización y la ejecución de una respuesta frente a esas situaciones, ¿no es cierto? Siempre que hablemos de una respuesta, entonces tenemos que esperar que ya haya sucedido el siniestro, ¿no es cierto? O el riesgo, porque si no, no vamos a poder emitir una respuesta. Ya. A nivel de nuestro Ecuador, ¿sí? Tenemos un comité que se encarga de este tipo de eventualidades y este comité debe ser integrado o conformado por cada una de las instituciones, ¿sí? Sean estas públicas o privadas, tienen que tener estructurado este comité que se va a encargar de estos riesgos. Ese comité se llama Comité Institucional de Emergencias. ¿Ya? Por favor, apunten ya. Comité Institucional de Emergencia. Entonces, este comité institucional de emergencias es el que va a coordinar las acciones, ¿sí? De respuesta interna o externa, ¿sí? En situaciones de riesgo. ¿Ya? Ahora, este comité institucional de emergencias, cuyas siglas son CIE, ¿ya? Obviamente ¿cómo les diría? Va a liderar 4 macroprocesos, ¿ya? Esos macroprocesos están en ese mapita que yo les dije que sitúen en su guía, ¿ya? Alguien, por favor, que me ayude leyendo cuál es el primer macroproceso. Con primeros auxilios. Ya, muy bien, ¿sí? Ese es el primer macroproceso que se va a encargar este Comité Institucional de Emergencias, los primeros auxilios, ¿sí? Luego tenemos el plan contra incendios, ¿sí? Tenemos también el plan de evacuación y el plan de seguridad, ¿ya? Ahora, este Comité Institucional de Emergencias nunca va a actuar solo, ¿sí? Obviamente para eso están los organismos externos relacionados con estos temas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al hablar de primeros auxilios, incendios, evacuación, seguridad, ¿qué instituciones ustedes consideran que tendrán que ver ahí? Ministerio de Salud, Ya, bomberos, ya. Me falta. Las que le sacan sangre siempre. La Cruz Roja. Cruz Roja, Ah, la Cruz Roja. Ya, ¿cuál más falta? Al hablar de seguridad, La Defensa Civil, diría. bueno, defensa civil. Policía. Es una la orden. policía. La policía. Ya, muy bien. Ya, recuerden a ver, pero al hablar de defensa civil, recuerden que así nació el que tienen que decir. ¿Se acuerdan de ese organigrama que hicimos? Ahora es la Secretaría. La Secretaría No es la Defensa Civil. ¿Secretaría de qué? de Gestión de Gestión de Riesgos. Ya, muy bien. Ya, y recuerden que hoy por hoy en nuestro gobierno, en el actual gobierno, ya no se llama secretaría. Se cambió secretaría por Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Servicio de Riesgos, así se llama actualmente. ¿Sí? Entonces es SGE. ¿Sí? Entonces, ya la S ya no es secretaría, es servicio. No se olviden, por favor, inclusive en los trabajos que presentaron. ¿Sí? Yo les subrayé, les señalé y les puse la palabra correcta, pero sin embargo, igual les califiqué bien, ¿sí? Pero ese es para que vayamos
orientar. O sea, hoy por hoy, en el actual gobierno, ya no existe la Secretaría de Gestión de Riesgos, sino el Servicio de Gestión de Riesgos. ¿Ya? Ok, bien, pero está muy bien. Ya. Entonces, estos 4 macroprocesos, los vamos a organizar, ¿no? Primeros auxilios, plan contra incendios, evacuación y seguridad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para la coordinación, este CIE, este Comité Institucional de Emergencia, se va a organizar en unidades operativas. ¿Ya? Entonces, la estructura de este Comité Institucional de Emergencias es mediante unidades operativas y obviamente cada unidad operativa tendrá que ver con la ejecución de determinados subprocesos, ¿ya? Pero cada una de las partecitas que integran este Comité Institucional de Emergencias, ¿sí? Se llama como unidades operativas. Acuérdense, por favor, ya, si tienen la guía, vayan resaltando. Sí, no necesariamente tienen que tener impresa la guía para poder resaltar. ¿Sí? Si tienen un editor de PDFs, pues ahí les permite ir resaltando. ¿Sí? Entonces vayan resaltando la guía, vayan poniendo sus propias notas y eso les va a ayudar pues después para el rato de estudiar, pues ustedes ya solo leen la parte que les corresponde. Si no saben cómo hacerlo, primero que nada, pues vean con qué están abriendo su guía. Porque, por ejemplo, está el Adobe Reader para abrir PDFs, pero también otras personas tendrán en el computador, tendrán, por ejemplo, Nitro. ¿Ya? Entonces, pues, simplemente usted ponga, no sé, cómo insertar notas en Nitro, cómo insertar notas en Adobe Reader, ¿sí? Y ahí les va indicando cómo acceder o cómo resaltar, que también hay cómo hacer, ¿sí? Usted puede resaltar una parte, ¿sí? Dentro del texto que usted está haciendo y puede poner una parte importante, ¿no es cierto? Entonces, todo eso lo pueden hacer, ¿sí? Salvo el caso, pues, que a veces somos muy cómodos y no hacemos nada. Y después, en el momento de ya estudiar, se nos hace un poquito más complicado. ¿Ya? Sí, por ejemplo, si están utilizando Nitro, ¿sí? Nitro tiene cómo hacer marcas de texto, cómo agregar notas, ¿sí? Cómo resaltar, ¿sí? Todo eso pueden hacerlo. Y si no lo saben, pues creo que unos 2 minutos les tarda en buscar en internet cómo resaltar en Nitro y ya les pone. ¿Sí? Y ustedes tienen sus guías resaltadas para que sea más fácil estudiar. Ya, pero como les digo, no esperen que todo les esté diciendo el profesor. Subrayen, resalten, si no ustedes van siguiendo la guía, pues íbamos trabajando de esa manera. ¿Ya? Ok, ya. Entonces, habíamos hablado que este CIE, ¿sí? Se organizaba en unidades operativas, ¿no es cierto? Y obviamente, pues cada unidad operativa, pues va a atender de diferente manera al propósito que tenga este CIE, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ya. A ver, aquí tengo una pregunta. Ya, si por ejemplo sucede una emergencia en mi institución educativa y yo tengo que brindar una comunicación ante las autoridades, ¿cuáles consideran ustedes que sería el ente pertinente para brindar esa información? Si yo tengo conformado el CIE en mi institución, obviamente. Hola, ya se me fueron. Pues yo No, pienso que serían los bomberos porque yo ya asistí en una ocasión a una charla que le impartieron los bomberos, dependiendo a lo que usted dice que si tienen un CIE conformado en una institución. Ya, a ver, no me entendieron. Les vuelvo a plantear la pregunta, ¿ya? Espera. Hagamos un ejemplo, ¿no? En mi institución, yo tengo unos juegos para los niños, ¿ya? Resulta que los niños estuvieron jugando en esos juegos y pues, no sé, se subieron niños muy grandes y organizaron un accidente, ¿ya? Se desprendieron esos juegos y pues varios niños quedaron heridos, ¿ya? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el ente que brindaría información a los medios de comunicación respecto a este siniestro?
El director de la escuela. Ya. El director de la escuela fuera si no hubiera el comité. Pero yo les dije clarito, si está conformado el comité. Ya. ¿Y cuál es el nombre del comité? El coordinador de gestión de riesgos sería. ¿Mm? ¿Cómo se llama el comité? El Comité Comité Institucional de Institucional de Emergencia. Emergencias. Ya. Muy bien. Entonces, Sí, ese sí es el encargado de brindar información ante los medios de comunicación. ¿Ya? Obviamente ese sí va a tener una estructura, ¿no es cierto? Y dentro de esa estructura, pues obviamente ahí está el encargado de comunicar eso. ¿Ya? A ver, por ahí tengo dos manos levantadas, supongo es por el tema asistencia, ¿verdad? Sí, Liz, lo que pasa es que me confundí de link, no ingresaba. A ver, Me justifique la otra. apellidos, Tunay. ¿alguien más? Buenas tardes, Liz. A mí también, Liz Mera. Mera, Gracias, Liz. ¿alguien más? No, ya. Ok, ya, ahora sí. Listo, entonces, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿sí? Si hay un siniestro o un riesgo, una emergencia en mi institución educativa, ¿quién es el encargado de brindar información a los medios de comunicación? El Comité Institucional de Emergencia. Ya, perfecto. El Comité Institucional de Emergencia. ¿Y si no hubiera este comité? Las autoridades de la unidad. La máxima autoridad de la institución. Ya, muy bien. No se olviden, por favor, ¿ya? Ok. Obviamente, para la integración de este comité, pues se necesita recursos y todo eso. Y una pregunta. ¿Este comité con quién tendría que tener relación directa? Ahora sí lo que dijo Cintia, me parece. Con los organismos que... Ujú, con los organismos de socorro, con los Exacto. organismos básicos de emergencia. ¿Sí? ¿Y cuáles eran? Cruz Roja, bomberos, policía, Ministerio de Salud. Ya, me falta uno. Los bomberos. Ujú. El más Servicio importante. Nacional. Las... Ya, el servicio de gestión de riesgos. Ya, muy bien. No se olviden, por favor, de ese, que ese es el principal. Ya, muy bien. Ok. Ahora, dentro de este CIE van a haber algunas actividades, ¿no es cierto? Ya. Y estas actividades, pues, se diferencian unas de otras por la etapa en la cual las ejecutamos. ¿Ya? Entonces, voy a tener tres tipos de actividades. Voy a tener actividades antes del evento, voy a tener actividades durante el evento y voy a tener actividades después del evento, ¿no? ¿Y cuál es el evento? Pues es la emergencia, ¿cierto? Ya. Entonces, dividimos en ¿cuántas etapas? En tres etapas. Descríbanmelas, por favor. Antes, durante y después. Antes, durante y después del evento, del siniestro, de la emergencia. Como quieran ustedes llamarlo. Ya, muy bien. Ahora sí les vamos a ir describiendo cada una de las actividades para que ustedes vayan organizándose cada una y sepan qué es lo que está. Ya, por favor, si están siguiendo la guía en la página número 50. ¿Ya? Ahora, entonces tengo actividades antes del evento. Entonces tengo la primera que es las necesidades de señalética. ¿Ya? En toda institución educativa tiene que haber la señalética. ¿Ya? ¿Y para qué es importante esta señalética? Esta señalética es importante para llevarme al siguiente punto, que es definir los lugares de más seguridad que yo tengo dentro de mi institución educativa. ¿Sí? ¿No es cierto? Ya, entonces, esta señalética me va a guiar hacia ahí. ¿Para qué? Para que si hay algún siniestro, pues, gracias a esa señalética, yo poder llegar hacia ese lugar seguro. ¿Ya? No todos los lugares de mi institución educativa son seguras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? El aula de clase no es un lugar seguro. ¿Sí? Denme ejemplos de lugares seguros.
Sería la Patio. cancha, el patio, la El- cancha. El Coliseo. Ya, bueno, si el Coliseo tiene un techo, tampoco es un lugar seguro. Una cancha de fútbol. Ya, ese sí sería un lugar. Si no hay una cancha, pues un espacio abierto en donde yo no tenga árboles cerca, ¿sí? Yo tengo un poste de luz cerca, ¿sí? O algo que me pueda caer, ¿sí? En ese momento. Porque recuerden que, pues, siniestros hay muchos, pero por lo general el que más nos conlleva creo que son los temblores y los terremotos, ¿no es cierto? Entonces, ante eso siempre los lugares seguros van a estar determinados por zonas en donde no haya árboles, donde no haya postes y ese tipo de cosas. Muy bien. Ya, perfecto. Y una vez que yo he determinado señalética, he determinado lugares seguros, también tengo que identificar, ¿sí? Las amenazas que yo tengo, justamente ya hicimos esto, recuerdan para hacer el plan que estábamos organizando con ustedes, sí, que era el plan plan comunitario, sí, habíamos hablado de las amenazas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que definir en mi institución educativa la naturaleza, la extensión, la intensidad y la magnitud de las amenazas que hay, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Y obviamente también yo tengo que determinar el grado de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué será esto del grado de vulnerabilidad? Les pongo un ejemplo para que ustedes me entiendan. Ya, hablemos de la comunidad educativa de ustedes. Ya, ¿quiénes integran la comunidad educativa? Ayúdenme, por favor. El personal docente, los estudiantes, Ya, docentes, estudiantes. ¿Nadie más? Padres de personal de familia servicio. también. Ya, personal ya de servicio. ¿Qué más? Los padres de familia. Padres de familia y comunidad en general, ¿no es cierto? Ya. Yo Ujú. pregunto, de todos estos que ustedes me mencionaron que integran en su comunidad, ¿cuáles serían los que tienen menos, o sea, más grado de vulnerabilidad, o son más vulnerables ante un determinado siniestro? Los docentes y los estudiantes, creo. Bueno, el docente no, pero los estudiantes sí. ¿Ya? ¿Por qué no el docente? Porque imagínense si le ponemos el mismo grado de vulnerabilidad al docente que los estudiantes. ¿Quién ayuda a quién? Nadie, ¿no es cierto? Entonces sabemos que más grado de vulnerabilidad tienen los docentes, perdón, los estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el docente va a ser el que ponga la cara por ellos, ¿no es cierto? Más o menos yo les hacía un ejemplo en la otra clase a los estudiantes, les decía, más o menos es la gallina de los pollitos, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema, ¿qué pasa a la gallina que tiene pollitos? Ella va al frente, ¿no es cierto? ¿Sí? Si alguien la está amenazando, ella se pone al frente para salvaguardar a sus pollitos, ¿no es cierto? Más o menos así mismo sería, ¿sí? Entonces el grado de vulnerabilidad en ese caso estaría en los pollitos, ¿no es cierto? Y obviamente que la gallina también tiene su grado de vulnerabilidad, pero se trata de determinar el grado de vulnerabilidad más severo, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, eso es determinar la existencia y el grado de vulnerabilidad. En este caso, por ejemplo, de la comunidad educativa, pues los que tendrían este grado de vulnerabilidad serían los niños. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces no se me confunden, ¿ya? Ok. Siempre también dentro de este antes, ¿sí? También tenemos que determinar, pues, los recursos disponibles y las medidas que yo voy a tomar. Obviamente, estas medidas van a ser acorde a los recursos disponibles que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, no puedo decir como una institución educativa es segura y no tiene un muro, pues entonces eso voy a hacer yo. Y esa es la medida que usted adopta. Dice, voy a construir un muro de 3 metros de alto de hormigón armado con vidrios en las puntitas y todo eso. Y resulta que es una comunidad que no tiene recursos, el docente tampoco tiene recursos, nadie tiene recursos. Entonces imagínese cuánto conlleva construir un muro de 3 metros alrededor de la institución. Entonces a veces nos planteamos medidas que van muy fuera de los recursos disponibles en la institución educativa. Entonces es muy importante que las medidas que ustedes adopten obedezcan a los recursos reales de la institución educativa. ¿Ya? Es decir, plantearnos medidas reales que las podamos hacer. Ya, muy bien. También debo de elaborar el mapa de riesgos
¿sí? En esta primera fase, ¿sí? Yo elaboro el mapa de riesgos y de los recursos, como ya les dije, ¿sí? Y este mapa de riesgos tiene que tener un lugar, fecha y quiénes lo elaboraron, ¿sí? Una vez que yo he elaborado el plan de riesgo, el mapa de riesgos, ¿sí? También yo voy a elaborar el plan de emergencias de mi institución educativa. Igualmente en ese plan de emergencias, detallar lugar, fecha y los participantes que elaboraron ese plan. ¿Sí? Entonces, en esa primera fase, en el antes, yo elaboro dos cosas, el mapa de riesgos y el plan de emergencias, ¿ya? Obviamente también en esta parte está la capacitación hacia cada una de las unidades operativas que conforman mi comité, ¿sí? Y obviamente yo debo de establecer un responsable. ¿Para qué? Para supervisar las actividades y que éstas se cumplan. Recuerden que cada unidad operativa dentro de este comité pues va a ejecutar actividades. Entonces debe de haber un responsable que se encargue de supervisar el cumplimiento de estas actividades, ¿sí? Y también pues tienen que ver con aprobar el calendario de simulacros o de simulaciones, ¿sí? De evacuación. Y esto lo deben de coordinar, no se olviden, con esos entes externos que habíamos hablado, que nuevamente les voy a hacer repetir para que no se olviden. ¿Cuál era el macro, el grande? Un servicio de gestión de riesgo. Ya, es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Ese Institucional. es el más grande, ya muy bien. Adicionalmente tengo también ¿cuál? La Cruz Roja. Ya, Cruz Roja. La Policía Nacional. El Policía Cuerpo de Bomberos. Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Y el resto de compañeras, por favor, ya se fueron. Ya, no se olviden, por favor, de participar. Ya, luego me reclaman notas. ¿Y qué les pongo si yo nunca las escucho? Ya, muy bien. Todas estas actividades son las actividades que vamos a hacer durante el antes de que suceda. Entonces, estamos hablando de organizar el plan el plan de emergencias, perdón. Estamos del calendario de simulacros. Estamos hablando de organizar señalética. Estamos hablando de definir lugares seguros, ¿sí? De definir la existencia de las amenazas y de grados de vulnerabilidad, ¿sí? Y todo eso. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede durante el evento? ¿Ya? Durante el evento, en cambio, yo ya voy a activar este centro de este comité institucional de emergencias. Es lo primero que hago, ¿ya? Así que esa es la primera opción que hago, es decir, se activa inmediatamente el Comité Institucional de Emergencia. Ahora, ¿qué significa activar este Comité Institucional de Emergencia? Significa ya ejecutar el plan de emergencia. Acuerdan que yo estaba estructurando, en el paso anterior yo estructuré el plan de emergencia. Ahora en este paso yo ya lo voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque en el plan de emergencias me dice yo cómo debo de actuar frente a determinado suceso, ¿cierto? Ya. Y obviamente también se van a activar cada una de las unidades operativas que integran este CIE, ¿sí? Y un último punto dentro de este evento que es durante, ¿sí? Yo tengo que solicitar y coordinar el apoyo con organismos básicos e instituciones que tienen que ver con reducir al máximo el pérdida de vidas. No se olviden estas instituciones, ¿cuáles son? Gestión de riesgos, bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional. ¿Sí? No se olviden, con ellos yo debo de solucionar y coordinar el apoyo logístico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, aunque yo tenga un CIE integrado, eso no me garantiza que yo dentro del CIE tenga personal, ¿sí? Capacitado, ¿sí? O, por ejemplo, enfermeros, por ejemplo, auxiliar de emergencias, por ejemplo, médicos, ¿sí? No los tengo, ¿sí? Entonces, yo debo de coordinar estas partes con los organismos básicos en situaciones de emergencia, que ustedes ya saben cuáles son, ¿ya? Ahora, después del evento, ¿sí? Una vez que ya ha pasado el evento, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer es que receptar informes de cada uno de estos unidades operativas. Recuerden que un CIE
está integrado por unidades operativas. Más o menos las unidades operativas serían como, hablemos de la escuela, ¿sí? Entonces, su escuela es el CIE, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, cada uno de los años de básica serían las unidades operativas. Entonces, cada una de esas unidades operativas se encarga de una actividad diferente, pero sin embargo pertenecen a esa misma institución, ¿ya? Entonces, dentro de después del evento, obviamente, ahí está revisar el plan de emergencia y también el plan de contingencia. Ahora, mi pregunta va para ustedes, ¿sí? ¿Es lo mismo un plan de emergencia que un plan de contingencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo pienso que no, Lice, no es igual. Ya. ¿Y Porque un por plan de qué? emergencia, o sea, ya lo va a ejecutar en el momento de que ya está ahí la emergencia. En cambio, el plan de contingencia es cuando recién lo va a planificar antes de una emergencia. Es mi opinión, no sé. Ya, sí, y está correcto. Está muy bien su interpretación, ¿sí? Ambos planes yo los elaboro antes de que suceda la emergencia. De eso estamos claros, ¿sí? Y obviamente el plan de contingencia va a ser mucho más amplio con relación al plan de emergencia. ¿Por qué? Porque el plan de emergencia responde a mi realidad. Es decir, yo no voy a hacer un plan de emergencia que, por ejemplo, me hable de inundaciones si yo vivo en una montaña. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque yo nunca voy a utilizar ese plan de emergencia, porque en una montaña, imagínense qué inundación va a haber. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, ahí, si yo vivo en una montaña, pues un plan de emergencias tendrá que ver con los deslaves, ¿sí? Que eso sí lo voy a tener. Fuertes lluvias, que sí lo voy a tener. Ya, ese sería el plan de emergencia. Entonces, el plan de emergencias es mucho más específico, acorde a la realidad y a mis necesidades propias institucionales. En cambio, el plan de contingencia es mucho más amplio, ¿sí? Y obviamente también va a tener que respetar con las necesidades, pero no necesariamente se va a ejecutar, ¿sí? El plan de contingencia puede que se ejecute o como que no se ejecute. En cambio, el plan de emergencia, ese sí, sí, va con calidad de ejecución. Ya, muy bien. Entonces, más o menos están dentro del contexto de lo que yo necesito. Estructuras de los planes no les voy a dar, porque eso ya lo vamos a ver mediante un modelo. Entonces, en el modelo ya viene solo para llenar y ustedes van a ir observando, pues, cómo va diferenciando un plan de emergencia de un plan de contingencia, ¿ya? Y para la próxima clase nos queda pendiente hablar un poquito de lo que es el plan de autoprotección. Sí, vamos a hacer un breve contexto de lo que es el plan de autoprotección y luego nos vamos a destinar a observar el esquema de un plan de emergencia, de un plan de contingencia y de un plan de autoprotección. Obviamente todos encaminados a nuestra tarea que es la educación. Ya, entonces yo les voy a conseguir los planes y los vamos a ir analizando cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta referente al tema, algo que no quedó bien entendido, o todo estuvo Lisa, claro. respecto a Empiezo a lo que usted preguntar yo. dijo hace un momento, que el plan de contingencia no siempre se cumple, yo lo tomé que vendría a ser un plan B, Mm, no estaría posicionado como primer punto que lo voy a tomar como lección, sino un plan B. Yo Bueno, entendía, sí. a ver, plan B no, porque recuerden que, ¿qué es un plan B? Un plan B entra en ejecución cuando el plan A no me funciona, eso es un plan Por B, eso ¿cierto? sería un Ya, opcional. entonces no, ya, no. Entonces, ambos son plan A. ¿Sí? Pero la diferencia es que mientras el plan de emergencia yo lo hago más a mi realidad, el plan de contingencia puede que respete a una necesidad de una institución superior. Por ejemplo, el sistema de gestión de riesgos. ¿Ya? Por ejemplo, el servicio, perdón, de gestión de riesgos. ¿Ya? El servicio de gestión de riesgos a usted como institución, como Ministerio de Educación y como escuela tal, le va a pedir que tenga su plan de contingencia. ¿Sí me entiendo? Pero no le puede pedir el plan de emergencias.
¿Sí? El plan de emergencias es propio de usted, de su institución. Ya, ahora sí, sí me hago entender. Sí. Sí, Lice. Ya, entonces el plan de emergencias es más exquisito. Ya es puntual. Respeta mi realidad, mi entorno, ¿sí? Mientras que el plan de contingencia es más, respeta necesidades institucionales. Pero igual ambos son planes que nos sirven ante una determinada circunstancia, ¿ya? Sí, pero no siempre que se respete a mi entorno, ¿no? Sí, el plan de contingencia es un poco más amplio, más extenso, ¿ya? Listo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, clarísimo. Entonces empiezo con las preguntas yo. Listo, a ver. Abro entonces la sala para las preguntas. ¿Qué era el CIE? El Comité El Comité Institucional de Emergencia. Institucional de Emergencias. Ya, el Comité Institucional de Emergencias. ¿Cómo estaba estructurado el CIE? Por Por macro. 4 procesos. marco proceso. No a los procesos que tienen que ser, sino a su estructura. ¿Se acuerdan que yo le dije? El CIE está conformado por los... Organismos operativos. Exacto, sí. Justamente los mismos organismos operativos. Muy bien. Ya. Ahora, ¿cuáles son los macroprocesos que tiene que hacer el CIE? Primeros auxilios. Ujú. Contra Contra incendios. incendio, Evacuación, evacuación, seguridad. Ya, los tres últimos son planes, ¿no? Plan contra incendios, plan de evacuación y plan de seguridad. Ya, muy bien. Ahora yo les había hablado que este CIE debe de tener, para las actividades, se organizan en 3 grandes grupos. ¿Cuáles eran estos 3 grandes grupos para la ejecución de actividades? Antes del evento, durante y y después del evento. Ya, muy bien. Antes, durante y después del evento. Díganme una actividad del antes. Las señaléticas. Señalarlo. Señaléticas. Ya, ¿para qué ejecutábamos las señaléticas? Para poder distinguir los lugares de los que Los estén más lugares seguros. Ya, muy bien. Los lugares seguros. Muy bien. Listo, suficiente. Durante el evento, ¿qué actividades hace el CIE? Es donde ya se activa, ya se ejecuta el ¿Se plan ejecuta de aquí? El emergencia. plan de emergencias. Perfecto. Y después del evento, Eran los informes de cada unidad operativa. de cada unidad operativa, ¿no es cierto? Para ver cómo se intervino con el plan de emergencias y el plan de... Contingencia. El de contingencia. Perfecto, muy bien. Ya creo que estamos clarísimos. Ya. Con esto ya podemos quedar para la siguiente clase, que nos faltaba el último plan. ¿Se acuerdan cómo les dije que se llamaba? ¿Se olvidaron? Plan de autoprotección. El plan de autoprotección, ¿sí? Y con esos los estructuramos y prácticamente estamos ya un pasito arriba. Ya, listo, mis niños. No las canso más. Por esta vez no voy a enviar actividad alguna. Esta semana van a estar librecitos. Aunque el día de mañana por ahí vamos a hablar un poquito, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña actividad. Ya, que tiene que ver obviamente con la estructura de estos 3 planes, ¿ya? Listo. Entonces, sin más, de mi parte les agradezco por su participación y las veremos el día de mañana ya en Limoncocha. Gracias, que tengan una buena tarde. Gracias.